Buenas noches, gente. Un gusto en saludarles, un gusto en compartir con ustedes por acá. Estamos 10 de junio del 2024 y vamos a estar hablando de la serie Mi Otra Yo y las constelaciones familiares. Está mi queridísima Jessica, que es terapeuta y consteladora y demás, que nos va a acompañar también en esta conversación del día de hoy. Ella desde Cardia, digamos que es su espacio de atención y de acompañamiento. Y en mi caso, desde Insaye, bueno, encantadísima como siempre de estar por acá un lunes más compartiendo. Así que no vamos a esperar porque me parece que ese es un tema del cual siempre podemos hablar de constelaciones, siempre podemos hablar muchísimo. Así que para aprovechar al máximo este ratito de compartir, muchísimas gracias a Jeff por asumarte a este momento tan de diversión y de expansión. Digo yo diversión porque hablar de constelaciones para mí es divertido en el tanto permite como resolver y mirar y no sé, y ver o esta parte también de sentirnos más alivianados. Si quieres, te paso ahí la palabra por si quieres dar un saludo. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias, Juli, por la invitación, por el espacio. Y bueno, ¿qué más es posible hoy? ¿Cuánta expansión más podemos crear? ¿Verdad? Exactamente igual que vos, súper feliz. Para mí, hablar de constelaciones familiares siempre es como un espacio demasiado enriquecedor, ¿verdad? Es una herramienta que realmente ha llegado a transformar mi vida por completo. Entonces, pues hablar de ella siempre es muy divertido y además muy amoroso para mí. Así que bueno, estamos hoy acá para ver, ¿verdad? Para aclarar, para hablar de una serie que además fue hermosa también y que estamos esperando la segunda parte con ansias. Entonces, vamos a ver qué más es posible. Veamos, sí, qué interesante, ¿verdad? Porque el otro día estaba justo yo pensando en este asunto de que viene la segunda temporada, pero que realmente en el fondo pues a veces las series de una temporada a otra varían muchísimo, muchísimo. Habrá que ver si dan una continuidad a lo que mostraban los primeros 8 capítulos, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso quiero tal vez hacer un primer contexto que me parece valioso y es hablar de qué son las constelaciones familiares, de dónde vienen y por ahí generar el marco para también entender por qué esta serie en particular hace un aporte interesante de divulgación. Entonces, las constelaciones familiares son un tipo de abordaje. La gente habla más del transgeneracional. El transgeneracional, voy a hacer como, perdón que rewind y me devuelva a explicar esto. El transgeneracional tiene que ver con esta mirada acerca de cómo nos influye lo acontecido en generaciones anteriores. ¿Verdad? Esta parte de cómo se permea la información, que no solamente tiene que ver con los rasgos físicos, sino más bien con otros temas relacionados a repeticiones de historia de vida, traumas y demás, temas que estudia la epigenética. Pero bueno, en el transgeneracional se hace como este análisis de la historia familiar. El transgeneracional tiene múltiples aplicaciones. De hecho, en psicología está la psicogenealogía, que es una forma de integración del transgeneracional al análisis desde la psicología en particular. Luego está la genealogía propiamente dicha, ¿verdad? Que es como este estudio histórico de todas las redes de quienes estuvieron antes, ¿verdad? Cómo fueron estas dinámicas de descendencia y tal. El transgeneracional visto desde las constelaciones familiares, lo que nos hace es eso, hacer una reconstrucción de la historia familiar a través de la cual podemos de repente, si tenemos esa apertura y esa también, esa humildad de corazón, de repente recibir información interesante acerca de cómo trabajar o cómo resolver o cómo mirar amorosamente esta parte de la historia familiar que en muchas ocasiones a nosotros, que a veces digo yo, ¿verdad? Ni sabemos de nuestros abuelos, menos de los bisabuelos, y resulta que ellos, estas dos líneas generacionales son súper importantes para nosotros. Em, la cuestión es que el transgeneracional hace como toda esta mirada de la familia extensa, este análisis, esta reflexión profunda y demás, este estudio del cómo la
historia familiar puede impactarnos de múltiples formas, pero ya en una lógica aplicada a ver, a la historia de vida de la persona, porque la genealogía te hace el recuento de quienes estuvieron antes y de repente un poco de esa historia de vida, porque es desde el contexto sociohistórico, pero en este lado es de un tema de abordaje terapéutico. Entonces, lo que estamos tratando es de esto, pues de hallar algún tipo de respuesta sobre algo. Las constelaciones vienen de la mano con el transgeneracional, no son lo mismo, eso es importante mencionarlo, porque las constelaciones es un abordaje terapéutico específico. ¿Ok? Es un abordaje concreto y puntual en donde, habiendo encontrado potencialmente este nudo o teniendo algún grado de conciencia acerca de cuál es el nudo sistémico o familiar, lo llevamos a una constelación para tratar de resolverlo o clarificarlo si no lo tenemos con total claridad. Entonces, esto lo menciono porque tanto Jessica como yo ofrecemos sesiones de acompañamiento en las dos cosas, ¿verdad? Entonces, una cosa es, si una persona quiere sentarse, por ejemplo, dice, Julia, yo no entiendo qué es lo que pasa en mi vida con este trabajo, con esta relación de pareja, con esto no sé qué, con esto no sé cuánto, y nos sentamos en una sesión de mirada sistémica y transgeneracional a hacer revisión de cuestiones concretas que se miran dentro de ese tipo de sesión para tratar de armar el rompecabezas de lo que está sucediendo en la vida de la persona. Entonces, eso es lo que se hace en una sesión de corte sistémico transgeneracional. Entonces, puede ser que en esa sesión de repente la persona descubra que mucho de su tema de pareja viene porque, claro, en mi linaje materno hay, qué sé yo, mujeres criando solas a hijos o, ¿verdad? Historias de violencia intrafamiliar o, ¿verdad? Violencia en la relación de pareja. Y entonces, de alguna forma, esto se coloca en la historia de la persona actualmente, pero ya logra identificar de dónde viene. Ok, hecho esto, ¿verdad? Vamos a una constelación a resolverlo o a mirar de qué manera le damos un sentido integrado en nuestra propia historia de vida. Aquí, insisto, nunca cortamos cadenas ni nada por el estilo, sino que lo que hacemos es mirar con amor la historia que en algún momento fue excluida. ¿Ok? Em, esa es la parte crucial, ¿verdad? O sea, el qué hace una cosa y qué hace otra. Entonces, lo interesante es cuando aparece esta serie. Fue muy divertido porque aunque yo me dedico a esto desde hace también años, yo no había visto la serie, sino que una amiga cercana llegó y consultante llegó y me dijo, Julia, ¿ya vos viste esta serie? Y yo, a mí con alguna frecuencia la gente me recomienda algunas cosas y siendo muy honesta, no siempre me da chance como de hacer la seguidilla a profundidad de todo lo que me sugieren, pero en algunas ocasiones, y esta claramente no era casual, vi la serie. Pero bueno, así llegué yo a la serie, ¿verdad? Entonces, ya no sé si esto que acabo de comentar, de la parte sistémica, transgeneracional, de constelaciones, ¿quieres agregar algo? O igual si quieres contarnos cómo llegas vos a la serie. No, ahí yo lo único que quisiera como más que agregar, recalcar de lo que vos decís es la importancia de justamente llegar con este sentimiento de humildad y de amor. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y lo repito constantemente, y es cuando entramos a nuestro sistema familiar, entramos desde el respeto y desde el amor, ¿verdad? No desde esa curiosidad de ver qué sale. Entonces, ahora que lo mencionabas, sí quisiera como recalcar justamente eso, la humildad y el amor para entrar a nuestro sistema familiar desde nuestro proceso de sanación, ¿verdad? Porque al final no vamos a ir a hacer un movimiento de reconciliación para sanar a un ancestro, ¿verdad? O demás, sino es desde nuestra historia y desde lo que nuestro sistema nos está permitiendo y nos está regalando también, ¿verdad? Entonces nada más quería como recalcar eso que mencionabas y contarles, bueno, ¿cómo llego yo a mi otra yo? Yo creo que había hecho como 2 constelaciones a lo mucho, ¿verdad? De forma personal.
Y para mí siempre fue muy difícil explicarle a las demás personas que era una constelación, ¿verdad? O sea, primero porque solo lo había hecho 2 veces y segundo porque yo decía, ¿cómo se explica esto de forma que la gente, o sea, que alguien que no lo ha hecho me logre entender, ¿verdad? Me van a decir que estoy loca, ¿verdad? Como que tiene que ver eh, el trabajo con un ancestro y, ¿verdad? Entonces, y además, además yo posiblemente la gran mayoría de mis ancestros yo no los conocí claramente, como muchos, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí esa siempre era como una situación como, y yo en aquel momento era muy, muy racional, entonces no poder poner en palabras algo me generaba como un sentimiento de duda, ¿verdad? De cómo es que yo no puedo explicar algo que estoy haciendo y que me está sirviendo, pero no encuentro palabras. Alguien de igual forma me recomendó la serie y yo dije, ¿cómo van a hacer una serie de constelaciones familiares si eso no se puede ni explicar con palabras? Menos aún lo van a poder poner en una serie, ¿verdad? Y la comencé a ver realmente como más por ese desafío, por decirlo así, ¿verdad? O esa incredulidad más bien de decir como, no es, esto no es posible, ¿verdad? O sea, no van a poder poner en palabras qué es una constelación. Sin embargo, cuando la vi, yo dije, o sea, claramente primero quien la vio, quien la escribió, perdón, tiene que haber constelado. Fue lo primero que pensé, ¿verdad? Y porque era demasiado, o sea, es demasiado em, ¿cómo decirlo? Demasiado visual y demasiado claro el cómo es constelar y ante todo todos los efectos y todo lo que una constelación se maneja. Para mí, el tema de ver la actriz principal, que ahorita no recuerdo cómo se llama, Ada. ah, y ¿verdad? Lo que le genera la duda, el enojo y demás, yo decía, ay, soy, esa soy, entonces, inclusive era como sentirme quizás como un poco comprendida, yo decía, si alguien lo puso en la serie, ¿verdad? Este miedo, esta incredulidad que genera, es porque de verdad realmente hay mucha gente que lo siente, ¿verdad? Y que se ha sentido igual que yo al inicio. Entonces, para mí fue eso. Ya después, obviamente fue lograr, y me sirvió muchísimo porque entonces ya yo no le explicaba a la gente que era una constelación, sino que le decía que fuera a ver mi otra yo, ¿verdad? Y ahí les iba a quedar muy claro cómo, cómo era y qué, ¿verdad? Y, y con eso justamente ver todo lo que significa este proceso de vida, y lo hablábamos. em, Ayer, ¿verdad? Cómo las constelaciones se vuelven no solo en una herramienta terapéutica, sino un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, em, creo que poder verlo en, en una serie plasmada en actores, realmente para mí fue maravilloso y de ahí, pues obviamente la oportunidad que se le abrió a mucha gente también de llegar a esta herramienta. Ujú. Sí, ahí incluso yo acoto, ¿verdad? Sí, la serie, aunque creo que es por la fuerza del personaje, digamos, o sea, justamente esta contrariedad, ¿verdad? De, a ver, de alguna forma esto, de querer ir en contra, y creo que todos hemos estado ahí, y en efecto creo que es uno de los personajes que me parece que la mayoría es con el que más nos identificamos y a la vez más nos choca, ¿verdad? Que es el personaje justamente de Ada. Las series son tres, bueno, espero que las hayan visto. Quien no han visto esta serie va un poco de spoiler, así que para que sepan. Este, ya la serie va a cumplir casi 2 años de haber sacado la primera temporada. Es la historia de tres amigas, ¿verdad? Ada, Leila y Sedgi.
Estas tres chicas, ¿verdad? Tienen como este fuerte nexo de amistad entre ellas. Y básicamente estos primeros 8 capítulos, la serie consta en una primera temporada de 8 capítulos, es la historia de ellas y de lo que estaba aconteciendo en sus vidas y bueno, en sus vidas y en su dinámica conjunta cuando llegan a conocer las constelaciones familiares, que por cierto es por Sedgi, que precisamente es la amiga que está con cáncer y que empieza a buscar ante chocar con pared para el tratamiento alopático de su condición de cáncer, que justamente Ada es una de sus médicas, de las personas que desde la medicina la está acompañando. Ella elige, bueno, se encuentra a un chico dentro del hospital, ¿verdad? Que ha estado pasando igual que ella por ciclos de quimioterapia y demás, y se encuentra un chico completamente recuperado. Entonces ella le pregunta y le hablan de que alguien, ¿verdad? Hizo como algo ahí de terapia complementaria. Ella sin dudarlo dijo como, o sea, cansada ya precisamente de encontrar poco avance, por no decir que ninguno, porque ya había cerrado un ciclo de quimio y en teoría ya no estaba teniendo buen resultado y de hecho las noticias no eran alentadoras desde el abordaje alopático. Entonces ella se avienta y dice, pues nada, o sea, de por sí ya no tengo nada que perder porque ya aquí, pues hasta donde tenía para darme llegó. Y justamente en este interín es que se abre, ese es el primer capítulo de la serie, ahí se abre la historia de qué sucede con ella cuando llega a constelar precisamente el tema de su cáncer y cómo empieza a develarse lo que había detrás a nivel transgeneracional, ¿verdad? Es muy interesante porque tanto la serie empieza y termina con el tema de Sedgi. Vamos a ver cómo eventualmente se podría estar desarrollando en la segunda temporada. Pero sí, no sé, tal vez contarles como lo que a mí me pareció más Juli, particular dentro de perdón, la serie. Ajá, dale. perdón, y con eso que decís, para mí fue maravilloso cómo muchos hemos llegado a la constelación, no necesariamente de una enfermedad física, pero sí siendo como o sea, una posibilidad donde decimos, o sea, si ya no es esto, no sabemos qué es, ¿verdad? Porque hemos pasado por procesos de terapia psicológica o por otras herramientas y llegamos a constelaciones como con con ese decir, ¿verdad? De que esta es como la herramienta, ¿verdad? Ya como hemos probado mucho, hemos probado muchas otras terapias y entonces creo que hasta eso es realmente como maravilloso la conexión que hace, ¿verdad? Porque es como un proceso, y fue mi proceso y lo he escuchado a mucha gente, ¿verdad? También de llegar a decir eso, como es que lo he probado casi todo o todo lo que me han dicho, ¿verdad? Y vengo aquí como para ver si realmente esto es porque fulanito, ¿verdad? Me la recomendó a alguien más y a alguien más le cambió la vida, ¿verdad? Y dice que es maravilloso, entonces vengo a probar. Y yo creo que así hemos llegado muchos a este camino. Bueno, sí, eso es bien interesante, ¿verdad? Hablar de cómo llega uno a las constelaciones familiares. Yo es que, digamos, vos llegaste justo como habiendo tenido como esta experiencia previa. Este, pero en mi caso sí la serie llega años después de que yo empecé como el camino dentro del transgeneracional y las constelaciones. Entonces, igual estaba como esta gran duda. Digamos, normalmente en aquel tiempo, em, pues era como lo que vos decías, es este gran desafío de cómo explico yo algo que solamente puede ser vivido para ser medianamente interiorizado. Y yo se los insisto a la gente cuando hacemos procesos, ¿verdad? Grupales o individuales, particularmente grupales, en donde les digo, es que las constelaciones es muy complejo de poderlas verbalizar porque cualquier intento de verbalizarlas lo reduce mucho. ¿Verdad? O sea, el lenguaje no tiene la capacidad, porque su estructura es así, y es maravilloso que sea así, pero es para otras cosas, ¿verdad? Para otro tipo de formatos de comunicación y de experiencias comunicativas,
pero por ejemplo, las constelaciones tienen que ver con una experiencia de corte espiritual y energético. Entonces, ¿cómo explicar, verdad? Que es el típico tema, ¿cómo explicar por qué yo sentí algo en una constelación cuando representaba a alguien, por ejemplo? O por qué, si ni tenía idea que mi tema tenía que ver con un ancestro, en el momento en que yo le digo, ancestro, llevo tu dolor, lloro desconsoladamente. O sea, ¿quién puede explicar por qué hay un resonar de ese tipo? O cómo poderlo, a ver, si se puede explicar, pero digamos, cómo poder la persona explicar ese sentir desbordante y emocional que no tiene sentido dentro de una, digamos, dentro de un intercambio, una interacción, diríamos que fuera de una constelación. Entonces, eso es lo que normalmente hace que los procesos y los grupos se sientan como muy unidos cuando trabajamos en procesos grupales, precisamente porque lo que están viviendo, solamente las personas presentes realmente lo dimensionan. Solamente alguien que vio tu constelación o que fue representante tiene algún grado de comprensión acerca de tu sentir o de tu experiencia. Nadie fuera de ese espacio, de ese proceso, lo puede magnificar, ¿verdad? Lo puede dimensionar adecuadamente. Pero esa parte es como súper, súper curiosa, sí, cuando llegan justamente a la serie, por eso se vuelve, o sea, era como que las personas que constelábamos en ese tiempo, era como algunas personas llegaban, ¿verdad? Desde esta confianza y desde esta sabiduría e intuición interior, es decir, llegaban a constelar, aunque no supieran exactamente qué era, pero después de la serie esa cuestión fue una locura, ¿verdad? Porque la gente como que muy fácilmente entró en contexto y la serie logra hacer esta explicación que vos decís de cómo una constelación puede mirar, puede conectarte a una historia no resuelta, como ahorita que hace poco estuve acompañando a una persona y veíamos una historia de hace 6 generaciones atrás. He tenido igual constelaciones que se van muchísimo más atrás o constelaciones que se van a nivel de abuelos o bisabuelos, que igual son historias que la persona no conoce, pero que la constelación lo va mostrando. No sé si hay, bueno, hay un par de preguntas. Dice Ligia. Bueno, Ligia, buenas noches. Dice Ligia. Esta serie me encantó y no sabía nada de constelaciones familiares, me quedó la duda. Ah, sí, por cierto, mucha gente cuando vio la serie decía, es que en Costa Rica no hay nadie. En Costa Rica vemos varias personas. Cada constelador o consteladora sí es distinto en su forma de facilitar, en su forma de acompañar y demás. Eso sí también es importante que lo sepan, ¿verdad? La manera en que se ve en la serie es la forma en que la serie lo plasmaron, como dice Jessica, definitivamente quien escribe el guión sabe de lo que está hablando, consecuentemente tiene que haber constelado. Sin embargo, su referente es alguien como el que pintan, ¿verdad?, de constelador en la serie. Y hay cosas que hace él en la serie que típicamente no se ven necesariamente en una constelación. Ya quisiéramos, ¿verdad?, que en una constelación se abriera con total claridad como una nube ahí que nos vea la historia completa, Ujú. ¿verdad? En algunas ocasiones puede ser sí muy clara, en otras no necesariamente. Ujú. Y vas a Justamente, agregar, sí, justamente, y eso le iba a agregar a lo que pregunta Laura más arriba, que si recomendábamos ver la serie. O sea, totalmente recomendada, pero yo sí creo que con la apertura ahora de justamente entender eso que decís, que cada constelador y cada consteladora tiene su forma de constelar, ¿verdad? O sea, no todas las constelaciones van a ser exactamente iguales como se veían en o como se ven en la serie o en la forma particular que lo hacen, ¿verdad? Ni resulta siempre la misma información. Entonces, creo que sí es importante como hacer esa aclaración que decís de que igual es el resonar con cada facilitadora, con cada constelador y consteladora, ¿verdad? Porque van a ser metodologías diferentes. correcto, también depende incluso de la escuela en la que se haya formado la persona, Ujú. ¿verdad?
poco lo que en algún punto conversábamos en otros espacios. Dice Laura, ¿cómo se sabe? Bueno, perdón, Ligia, perdón, termina diciendo, me quedó la duda con ella, se hizo una individual y con los otros fue en conjunto. Con ella, con la única persona con la que se hizo constelación individual en toda la serie fue con Ada, precisamente cuando la mamá estaba ya por fallecer. En las otras, prácticamente en todas las demás, e incluso la misma Ada hizo constelación grupal. El formato original, yo les dije que les iba a hablar y no les hablé casi de esto, pero bueno, el formato original de las constelaciones, tal y como lo conocemos o se practica más ampliamente, es el formato que muestra la serie, que fue el que manejó Bert Hellinger prácticamente toda su vida, ¿verdad? Bert Hellinger es uno de los mayores propulsores de las constelaciones. Es importante recalcar, yo siempre lo menciono, ¿verdad? Porque la gente tiende a decir que Bert Hellinger es el padre de las constelaciones. Bueno, es como un papá de crianza, diríamos, ¿verdad? Porque en realidad Bert nunca se atribuyó esta paternidad, realmente no. Pero Bert Hellinger fue sacerdote, misionero, filósofo, pedagogo y demás. Participó en la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero de guerra. Después de ahí, bueno, lo sueltan, regresa a Alemania. De Alemania ya se ordena, se va para Sudáfrica. En Sudáfrica está como misionero en varios pueblos. Luego de ahí él deja el sacerdocio, regresa a Alemania y empieza a emprender un camino, digamos, de descubrimiento y de también de autorreflexión, me parece, pero acercándose a diferentes herramientas terapéuticas. Así llega a ver Hellinger justamente a Estados Unidos, en donde se pone en contacto con gente que estaba trabajando análisis transaccional, programación neurolingüística, diferentes herramientas terapéuticas que incluso con hipnosis y tal, ¿verdad? Que estaban muy en boom por ahí de los años 70 en Estados Unidos, que fue precisamente Estados Unidos como un semillero de todas estas terapias que a la actualidad todavía están vigentes. Y Bert Hellinger constela en Estados Unidos y se vuelve loco también diciendo como, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, ¿por qué yo estoy ahí? Hay un texto en donde él relata precisamente esta experiencia. Él regresa a Alemania muy movilizado, es decir, como muy intrigado con todo lo que vivió y se vuelve loco haciendo todo una integración de todo lo que ya había aprendido y vivido desde sus tiempos de misionero hasta lo que había estado aprendiendo en Estados Unidos y dedica el resto de su vida, eso sí es digamos, lo particular del por qué a él se le pone como referente y se le da tanta importancia dentro de las constelaciones familiares, porque él dedica el resto de su vida a constelar y a elaborar algo que no existía hasta que él de alguna forma logra identificarlo en la práctica de facilitación y se llaman los órdenes del amor, que son los principios que en este momento nos facilitan a quienes facilitamos consteladores, nos agilizan el proceso realmente de qué es lo que busca sanarse a través de un determinado tema en el contexto familiar, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado, digamos, como señalar de por qué es tan relevante Hellinger dentro de todo esto, Bert Hellinger, que es alemán. Em, y bueno, y ahorita Brigitte Charpentier, que fue como la discípula de él que queda como con esta batuta, ¿verdad? De seguirle dando contención, más que contención, no, seguirle dando como nutrimento a toda la parte de las constelaciones familiares. Vamos a ver, y cuál es más conveniente para cada quien. En realidad, las dos constelaciones para Ligia, las dos constelaciones en individual o grupal, tienen, o sea, tienen exactamente el mismo aporte a nivel de proceso de terapia. Es en realidad una cuestión más de gusto. Bert Hellinger nunca hizo sesiones individuales, eso sí que quede claro, nunca. Él solo trabajaba con grupos. El acompañamiento individual a través de figuras, objetos y demás herramientas que terapéuticamente en este momento también se estilan,
fueron aportaciones metodológicas que surgen después de otros consteladores y consteladoras que a lo largo de las décadas, porque ya esto tiene muchísimos años, tiene muchos años de estarse por ahí movilizando, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué? Casi 60 años. Entonces sí, mucho, obviamente en este periodo de tiempo se han dado muchos aportes, pero la más conveniente para cada quien normalmente va a depender más de la persona como que propiamente del tipo de abordaje metodológico. Creo que es mucho como del sentir, ¿verdad? De realmente lo que más resuena en el corazón, porque, o sea, yo he tenido gente cercana que dice, no, yo solo individual, particularmente para mí, me declino por mucho por los grupales, ¿verdad? Entonces, pero creo que es un sentir, ¿verdad? De cada quien. Y sí, tal vez como el inclusive darnos la oportunidad de la apertura, de experimentar, ¿verdad? Las diferentes posibilidades, ya sea individual o grupal. Una cosa que yo rescato siempre mucho y que les digo mucho con el tema de las grupales, Juli, es el, el estado de vulnerabilidad en el que están todos los representantes, que lo hace a la vez ser un lugar tan seguro, ¿verdad? Porque muchas veces a mí se han acercado como a decir, bueno, pero es que, ¿cómo voy a irme a exponer, ¿verdad? Delante de mucha gente que ya ni conozco y exponer mis temas y lo que pasó en mi familia y demás? Pero es un lugar tan seguro porque a un final todos quienes estamos ahí estamos buscando sanación, ¿verdad? Desde nuestros sentires. Entonces eso también lo hace desde un proceso muy respetuoso. Entonces creo que también es justamente ese, darse la oportunidad y ese sentir realmente para cada quien que funciona más. Sí, sí, yo siempre digo que para personas muy mentales, que en muchas ocasiones la gente llega a constelaciones todavía como en formato hada, ¿verdad? Como estoy aquí, pues no me agrada la idea, ¿verdad? Estoy aquí porque alguien me dijo que viniera, ¿verdad? Y de repente no quiero quedar mal con esa persona. Entonces, pero no ha renunciado realmente a que su mente entienda. Hay gente que sí, que ya llega a un estado de rendición que dice, yo ya no quiero pretender tener algún tipo de respuesta, estoy abierta y receptiva a lo que sea de información que venga desde este proceso, pero mucha gente no. Para la gente que es más mental, definitivamente, al igual que Jessica, el proceso estrella sería hacerlo grupal. O sea, para la gente que tiene mucho bucle mental, que es muy racional, que le da muchas vueltas a las cosas, es mejor un proceso grupal que una sesión individual en constelaciones, que constelar individualmente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, o sea, en una representación, volviendo a la pregunta de Elige, si estamos utilizando figuras, la persona consultante es la que debe lograr capturar la emoción, la energía que está contenida en los objetos o las figuras que se están utilizando para la constelación. Pero como es un ejercicio altamente intuitivo, si la persona es muy mental, su intuición va a estar chocando con su mente y todas las explicaciones que la mente ya ha hecho previos, ¿verdad? Así como si fueran un prefabricado, ¿verdad? Que nada más está de ya está listo, no hay que agregarle ni quitarle nada y la intuición está tratando de darle otra información y puede que la persona se sienta más bien como confundida, vamos a ponerlo en este término. Mientras que en una constelación con representantes, ¿verdad? O sea, son personas que no te conocen, no tienen idea cuál es tu historia ni cuál es tu tema, claramente, menos aún no conocen a nadie de tu familia y se permiten canalizar la información para vos. Entonces, desde este canalizar la información, realmente las personas no tienen como, o sea, hay una parte de sí, esa misma parte intuitiva y de conciencia, donde escucha a los representantes y demás, es como que hay un eco de conexión más profundo y menos mental, y sí se permite darse cuenta que la información tiene sentido, aunque nunca lo hubiese pensado.
Entonces sí, ahí como dice Jess, definitivamente para mí también los procesos grupales son muy enriquecedores. Y, ajá, dale. Y creo que también el proceso grupal, Juli, permite que cuando estamos como consultantes, es justamente sentir eso que nos hace clic, ¿verdad? Que es donde yo digo, es como aquí ya no tenemos escape para decir que esto no, no va, ¿verdad? Siempre hay un momento en la constelación en que hacemos clic y decimos como, si esto totalmente resuena conmigo. Entonces en los procesos grupales hay como más, creo yo, ese tal vez espacio, ¿verdad? Para dejarme sentir que tal vez en un individual, al estar como canalizando la emoción o el sentir de cada una de las figuras, si es que se hace con figuras, ¿verdad? De repente mi sentir como consultante pueda que sea un poco más difícil de darme ese espacio, ¿verdad? Para que termine de hacer clic o termine de resonar. Entonces sí, creo que lo grupal cuando somos además algo mentales es mejor opción. Sí, la otra parte de los procesos grupales, aunque tienden a tomarse en varias horas, ¿verdad? Por lo menos conmigo van de 4 hasta más o menos, creo que lo más que he durado son 6 horas en un proceso grupal. Es de que en efecto las personas, y ayer lo conversábamos en este espacio que tuvimos de encuentro, ¿verdad? Las personas logran darse cuenta en este hilo que teje la constelación de la otra persona con la constelación mía, con la constelación de quien consteló después de mí, con la constelación. O sea, es como siempre, siempre, siempre en todos los procesos grupales, alguna persona, si no es que varias, y a veces todas, ¿verdad? Terminan diciendo como no puedo creer cuánta Ujú, coincidencia había entre cosas que resonaban conmigo y los procesos de los demás. Y es que claramente, o sea, somos energía, eso es un tema totalmente científico, ¿verdad? Somos energía, consecuentemente manejamos una determinada vibración. Y por eso es que los grupos y los procesos grupales siempre va a haber coincidencias, porque las personas que asisten necesariamente están en algún grado vibracional de conexión o de coherencia. ujú, Y claramente, ¿verdad? Similitudes entre los sistemas. Entonces, tal vez yo no vengo a trabajar, qué sé yo, abuso sexual, pero alguien constela y sale este tema y entonces yo recuerdo que mi abuelita vivió esto y a partir de la experiencia de poder observar, o de repente si fui yo la que representó a ujú, esa mujer, ¿verdad? Automáticamente me transforma la manera en que yo percibo a mi abuela y siempre desde un lugar de muchísima más expansión y conciencia. Entonces, esa es la parte como maravillosa de los procesos grupales, o sea, que la persona se va, sí, con múltiples tomas de conciencia, con una expansión de conciencia. Siempre la constelación lo que va a hacer es ampliar conciencia. Yo siempre, y creo que en varios encuentros lo he mencionado, es que creo que es como la mejor representación o la mejor confirmación que tenemos de que todos sanamos, ¿verdad? Y todos sanamos juntos, porque efectivamente es eso, es como ver que cuando hacemos una constelación grupal, o sea, con cada una de las constelaciones hay un pedacito de mí, ¿verdad? Que va sanando y que tiene que ver o que está relacionado con la constelación de las otras personas que están en el mismo grupo, ¿verdad? Entonces, creo que, y lo menciono constantemente, es ese, ¿verdad? Si sana uno, sanamos todos, porque es como ese resonar que nos hizo estar ahí y esa oportunidad de poder también ir viendo nuestra historia tejida en la historia de otros, ¿verdad? De los demás, sí. Y voy a apuntar justamente a atender las preguntas de Laura y de Cinia. Laura dice, tengo 1000 temas que constelar, relación con papá y mamá, trabajo económico, pareja. En ese caso, ¿cómo lo trabajaríamos ese día? Van saliendo los temas a tratar conforme la terapia. Y Cinia, por su parte, dice, es que es la misma respuesta para las dos, entonces voy a leer la siguiente consulta.
Cada persona escoge qué quiere constelar o la terapeuta recomienda. Pues muchas veces no hay claridad, por lo menos en mi caso. Exactamente esos son los tipos de casos en donde yo recomiendo una sesión primero. Se hace una sesión para tener claridad, ¿verdad? Y incluso lograr identificar cuál puede ser como un tema que puede gatillar cambios en otros adicionales y podría ser entonces el que se podría priorizar, pero entonces requerirían un acompañamiento. En procesos grupales, esto no se hace ahí, si no, pues el proceso sería como de 15 horas, ¿verdad? Pero imagínense, sentarnos a analizar la historia de cada quien para determinar en el momento, ¿verdad?, qué es lo que más le conviene, imposible, Ujú, digamos. La persona llega a un proceso grupal con claridad de, yo vengo a trabajar la relación con mi papá, vengo a trabajar la relación con mi mamá, vengo a trabajar este tema de trabajo, vengo a trabajar X, Y o Z, pero tiene que llevar un tema con claridad, que eventualmente lo que nosotras ofrecemos son algunas preguntas de guía para que la persona pueda clarificarlo un poquitito más, o más bien nosotras definir como cuáles pueden ser aquellos elementos en donde la persona requiere necesariamente mirar dentro del campo de la constelación y pues desde ahí se determina. En muchas ocasiones, en mi caso me ha pasado que, por ejemplo, hay personas que hacen proceso psicoterapéutico y su psicólogo o psicóloga le dice, este tema es importante que lo consteles. Y literal, como cuando le llegan a uno con una receta, ¿verdad? Le dice, "Ay, mi psicólogo me dijo que constelara la relación con mi mamá". Y bueno, vamos a trabajar la relación con mamá porque así te lo están pidiendo terapéuticamente. Y la persona sale de esa constelación y se va, digamos, con su experiencia a trabajarla con su acompañamiento psicoterapéutico. Si es que esa es la forma en que, digamos, si es que ese es el escenario y la manera en que se siente más cómoda de seguir acompañándose. Podría ser posible que incluso la persona esté haciendo otro tipo de terapias alternativas y surge este asunto de constelar ujú, algo y viene con una claridad de un tema. Pero cuando está en el caso así como el de Laura o el de Cinia, cualquiera de esos dos escenarios, la sugerencia es hacer sesión primero para que lo clarifiquen y luego de ahí constelar. Por eso hacía la claridad de qué hace una cosa y qué hace la otra. Ya en el proceso propiamente, en la terapia como tal es, diríamos, es como más del corte transgeneracional, pero el abordaje técnico, terapéutico, práctico es la constelación. Y ujú, ahí sí tienes que llegar con claridad del tema que vas a poner en el contexto. ujú. Sí, esa parte es como importante, ¿verdad? Porque a veces en los encuentros se quiere como hacer justamente esta sesión, ¿verdad? Y se comienza como a contar toda la historia familiar y ver por dónde, y realmente no es un espacio para eso, ¿verdad? Más bien por lo general lo que decimos es, bueno, por lo general no, siempre lo que decimos en una constelación es que entre menos información se dé en ese momento, em, mejor, ¿verdad? Entonces, sí es como importante llegar con con un tema ya claro, ya definido, y sobre todo en el momento, qué es lo que le va a dar más paz y cuál es ese sentir del corazón, ¿verdad? Porque a veces muchos tendemos a decir, es que tenemos una lista, ¿verdad? Y cada vez voy apuntando más temas en la lista, pero a un final es en este momento, ¿verdad? Presente de mi vida, que resolver qué es lo que me generaría más conciencia, más libertad, más paz para conmigo ahora, ¿verdad? Entonces, sí es como tener eso claro también. Sí, ya es bien la hora que es, ya se nos fueron 45 Ay, minutos. Bueno, se nos fueron, no los compartimos. nada Entonces más voy a nos hacer quedaba una pregunta aquí al puro inicio. al Eh, puro final, más bien. no, sí, ¿qué tema se puede trabajar en una constelación? Ah, de verdad, alguien preguntó eso. Ajá, Interesante. toma, toma. ¿Qué Así tema se puede justo, sí. trabajar en una constelación? Ujú. ¿Qué temas has trabajado tú, Jessica, en una Bueno, en constelación? una constelación yo creo que, o sea, yo creo no, estoy segura que se pueden trabajar absolutamente todos los temas. Yo lo he trabajado todo, ¿verdad? Papá, mamá, que son como
las bases, ¿verdad? Del proceso. Em, Situaciones de salud, situaciones a nivel económico, profesión. Yo particularmente siempre me genera como mucha liviandad y mucha libertad cada vez que he hecho mudanza, por ejemplo, constelar el tema de la casa nueva y el cierre de la casa que estoy dejando, ¿verdad? Em, Eso me ha generado mucha liviandad, pero en general se puede trabajar cualquier emoción, cualquier sensación que estén teniendo, cualquier em, tema particular, ¿verdad? Que sientan que les genere en este momento algún tipo de bloqueo o algún sentir con el que no se sientan a gusto. Ujú. Ujú. Y nada más retomo la última pregunta que al final había quedado pendiente. Y dice Lau Prado, yo nunca he constelado y me gustaría saber si existe un proceso de preparación para realizar una primera sesión. No, no se necesita nada porque literal trabajamos desde el percibir, desde el infinito percibir. Y en realidad lo único que necesitas es abrirte a esta parte más intuitiva. Pero incluso para quienes son rementales, y yo les puedo asegurar, he tenido muchos, por ejemplo, los hombres son maravillosos en esto, que dicen como, es que yo, no sé, ¿verdad? Simple y sencillamente no creía esto hasta que yo estuve ahí, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque son cuestiones que se perciben sensorialmente en el momento. Es que somos energía, por más que la mente diga. Y esa es una pregunta súper interesante. La gente dice, pero ¿qué pasa si llego a un encuentro y me piden representar y no percibo nada, como se ve en la serie? La misma hada, volviendo a la serie, la meten en la constelación y ella jamás creía que pudiese percibir algo. Sin embargo, lo empieza a percibir. Y no, no se requiere absolutamente ningún tipo de preparación. Lo único que se requiere es apertura, la verdad, siendo muy honesta, querer Disposición. recibir respuestas más allá de las que ha tenido en la vida y que de repente eso le lleve a lugares inimaginados. Así que bueno, Jen, no sé si quieres agregar algo para ir cerrando. No darles las gracias por estar acá, por esa apertura del corazón. Yo siempre digo que el alma nos trae, ¿verdad? Y por algo estamos compartiendo este espacio y para algo estamos compartiendo este espacio. No es casualidad el estar acá un lunes, faltando casi 10 para las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, darle las gracias por acompañarnos, pero sobre todo por escuchar su corazón y que si a alguno les resuena esta herramienta como una oportunidad para ir más allá y encontrar infinitas posibilidades también. Entonces, que ojalá se den la oportunidad de experimentarlo y de vivirlo. Y que vean Sí, de verdad. la segunda temporada. Vean la serie, más que la segunda temporada, incluso háganle repasito a la La primera, primera ¿verdad? también. Por acá les dejo el número de Jessica. Jessica está atendiendo en Heredia, para quienes les gusta mucho lo presencial. Y el número mío, que ya eventualmente algunos lo tienen, ahí también les queda. El de Jessica es el 8714-6106. 03. 506 03, perdón, sí. 506 8714 6103 y el mío es 506 85 29 11 11. Y las dos atendemos en línea, las dos atendemos presencial y tal. Así que bueno, va a ser un gusto de verdad saber de ustedes. En una semana más o menos vamos a estar iniciando, vamos a compartir un proceso de reflexión de toda la serie como a profundidad para ver temas ya específicamente más que de cómo los va mostrando la serie, también de cómo puede ayudarnos a interpretar y a reconocer nuestros propios temas para quienes tenían como dudas de esto. Creo que también les puede ser un proceso de acompañamiento grupal que les aporte también como esa guía o esa clarificación. Si tienen a bien, nos pueden escribir a cualquiera de las dos y con muchísimo gusto les compartimos los detalles. La Que estén información. súper bien.
Feliz noche, Buenas buen descanso, un noches, gran abrazo. feliz semana. Chao.